Viajar te deja sin palabras y después te convierte en un narrador de historias. Ibn Battuta. Iniciamos el día 3 de nuestra salida a Sierra Centro, despertando en la lujosa hostería andaluza, donde tomaremos un delicioso desayuno campestre, el cual consta de huevos revueltos, tostadas con mantequilla y mermelada, jugo de naranja y café. Después de disfrutar nuestro desayuno, nos preparamos para partir a nuestro siguiente destino, el Museo Momia de Guano, a través de la vía E35. Este museo se encuentra ubicado en la provincia de Chimborazo, cerca a Riobamba. A un lado del museo se encuentran las ruinas del antiguo monasterio de la Asunción, lugar en donde se encontraron los restos de la momia. La momia de Guano pertenece al misionero Fray Lázaro de Santofinia, quien fue primer guardián del templo construido allí para promover el cristianismo en el Chimborazo, en los años de 1565 y 1572. Se calcula que murió entre los 55 y 60 años. Fue enterrado en un ventanal falso de la nave central del templo. Tras un terremoto de 1949, se removieron los escombros de la iglesia y descubrieron el ataúd. Al abrirlo, se encontraron su cuerpo momificado junto a un ratón en el mismo estado. La momia fue trasladada a la biblioteca municipal, donde permaneció 50 años. Sin embargo, por un robo en el 2007 del patrimonio religioso colonial de Riobamba, fue trasladada a Quito, en donde se realizó un proceso de preservación, para luego ser llevada al lugar donde se encuentra actualmente. Nuestra siguiente parada es la panadería La Moderna. Aquí los estudiantes podrán comprar las famosas y tradicionales cholas, que son panecillos de harina blanca rellenos de un dulce de color negro, debido a la panela y al azúcar de la caña más madura. Una hermosa metáfora del mestizaje andino, que funde las tradiciones de los blancos e indígenas. De ahí su nombre cholas, que es el nombre genérico que reciben las mujeres mestizas. La harina blanca y la panela se combinan con mantequilla, manteca de chancho, huevos, agua tibia, anís e ingredientes secretos que de boca de sus autores no se deben compartir, amasadas a mano para darle un sabor especial. El secreto está en mantenerlas siempre calientes, frescas y sin perder su sabor tradicional. Que lo que contiene la chola, harina de trigo, panela, que es preparada para poner ahí el condumio, azúcar, sal, manteca, levadura, esas cosas son los ingredientes para hacer la chola. De las señoras antiguas yo tengo escrito la receta. Siempre yo invito a todos los turistas nacionales, extranjeros, propios, extraños, que vengan a Guano y conozcan las maravillas que hace Guano, porque Guano es un cantón turístico y el turista que viene encuentra principalmente las cholas, que son las más exquisitas. Nuestra siguiente parada es el Mirador Casa del Árbol. Es una pequeña edificación de madera ubicada sobre un árbol gigante, considerado uno de los mejores sitios para observar el volcán Tungurahua. Ubicada en el caserío Runtún, a 2.660 metros sobre el nivel del mar,
La Casa del Árbol en Baños es uno de los destinos turísticos más visitados. Cuenta con modificaciones realizadas conservando la seguridad del visitante. Es un hermoso atractivo turístico. Además, encontraremos el columpio del fin del mundo, que muchos visitantes al realizar esta actividad dicen que es una experiencia única y asombrosa. Después de terminar con la maravillosa visita al mirador, nos dirigimos al restaurante Como Hecho en Casa para tomar un delicioso almuerzo. Se encuentra en el barrio Santa Ana, a 100 metros de la vía Arruntún, en Baños de Agua Santa. Aquí se prepara comida típica en leña y asados en piedra volcánica. Es un lugar lleno de historia y tradición. Disfrutaremos de un delicioso almuerzo compuesto de un cuarto de pollo, papas salteadas y ensalada, complementando con arroz o choclo. Después de deleitarnos con nuestro delicioso almuerzo, nos preparamos para dirigirnos a nuestra siguiente parada, en donde realizaremos la actividad más esperada, un deporte de aventura. El lugar para hacer este deporte extremo es Mega Adventure Park. Este parque de aventuras ubicado en el kilómetro 10 de la vía Baños a Puyo. Mega Adventure Park ofrece canopy triple, puente tibetano, experiencias inolvidables, llenas de adrenalina dentro de un entorno natural espectacular. Luego de esta inolvidable experiencia llena de adrenalina y diversión, nos dirigimos al siguiente punto, uno de los más conocidos y visitados de la ciudad, la cascada Pailón del Diablo. Nos dirigimos por la vía a Baños o E30 hasta llegar a Río Verde. La cascada Pailón del Diablo se encuentra ubicada en la provincia de Tungurahua, específicamente en la ciudad de Baños, en la parroquia Río Verde. De ahí su nombre original, Cascada Río Verde. Sin embargo, se le conoce como Pailón del Diablo por la forma que tienen las rocas que se encuentran bajo la cascada. Si se observa con detenimiento, se podrá ver la forma del rostro del diablo. Posee una altura de 80 metros con 3 saltos de agua. Su temperatura oscila entre los 10 y 28 grados centígrados. Posee vegetación como helechos, musgos, orquídeas y más, y animales como el tapir, jaguar, oso hormiguero, entre otros. Existen variedad de actividades dentro de la cascada. Se puede pasar por el puente colgante, la grieta del cielo, el balcón del Pailón del Diablo y por último se puede realizar fotografías. Terminando con la visita a este increíble lugar, nos dirigimos a la ciudad de Baños de Agua Santa. Se encuentra ubicada en la provincia de Tungurahua, al pie del volcán que lleva el mismo nombre. La ciudad se caracteriza por sus lugares turísticos, como aguas termales, cascadas, deportes de aventura. Entre ellos, los más famosos son el canopy, el canyoning, el rafting, entre otros. A esta ciudad se le conoce como la Puerta de la Amazonía del Ecuador. Es por ello que forma parte del Parque Nacional Sangay y del Parque Nacional Yanganates, reconocidos como Patrimonio Nacional del Ecuador. Actualmente se ha convertido en un pueblo mágico del Ecuador. Esta ciudad es conocida también por sus dulces, como las melcochas, dulce de guayaba, jugo de caña, entre otros. Dentro de Baños, realizaremos un City by Night en un transporte muy particular
y reconocido en la zona, que son las Chivas. Esta nos dará un paseo muy entretenido hasta llegar al Mirador de la Virgen, donde observaremos la ciudad de Baños. Además, está la Virgen María, hecha de mármol italiano, donada por un devoto de la ciudad, con el objetivo de que dicha escultura proteja la ciudad de la furia del volcán. Desde el centro de la ciudad, después del City by Night, nos dirigimos al hostal Dulce Amanecer, ubicado a 400 metros de la iglesia de la Virgen de Agua Santa. Todas las habitaciones disponen de televisión con cable y baño privado. Al llegar a este hermoso lugar, haremos el respectivo check-in para luego pasar a disfrutar de una deliciosa cena, conformada por filete de pollo en salsa de champiñones, papas fritas, ensalada, arroz y para finalizar tendremos un delicioso postre y una refrescante bebida. Seguido de esto, realizaremos las actividades de evaluación para finalmente tener un merecido descanso y continuar con mucha energía y ganas de seguir descubriendo nuestro hermoso país.